Hermanos, nosotros tenemos un especial para la gloria y honra de Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Hermanos en Cristo, paz a ustedes, espero que se encuentren bien. Les saludamos desde el Templo Betel en San Isidro. Quisiera compartir una pequeña porción de la Escritura que está en 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18. Y dice de la siguiente forma: estar siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, quiero invitarles a que entonemos este hermoso canto, ¿verdad?, que se titula Ven. Este canto nos invita a adorarle, nos invita a siempre estar gozosos, ¿verdad?
aunque ahora es día sábado y nos gozamos en su nombre, pero gozarnos todos y cada uno de los días. Amén. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Amén. Esto fue para honra y gloria de Dios, hermanos. Bien, hermanos, vamos a hacer una oración, así que les invito a que con reverencia inclinemos nuestros rostros y vamos a poner en manos de nuestro Dios este hermoso servicio. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, gracias te damos por tu gran misericordia, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, llegar hasta este día para poder, Señor, guardar tu sábado, Padre, para poder seguir alabándote y aprender de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien dirijas a cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor. Dirígelas en la alabanza, dirígelas también en sus vidas, Padre Santo. Padre, te pedimos, Señor, también que puedas, Señor, mover las cosas, Señor, que puedas con tu poder, Padre, hacer que esta pandemia cese pronto, Señor, porque confiamos en ti. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos este servicio. Amén. Bien, hermanos, vamos a iniciar una vez más con las alabanzas y vamos a entonar este canto que lleva por título El Alto y Sublime. Vamos a decirle a nuestro Dios que Él es el único que merece la honra y la gloria. Amén. El alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón
corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. El alto y sublime que habita la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde, y para vivificar el corazón quebrantado, sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es santo es, y su nombre es santo es. Amén. Como dice este canto, porque es el único que es alto y es sublime. Amén. Vamos a cantarle otro canto a nuestro Dios. Vamos a decirle que Él es todopoderoso. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor.
no hay nadie como tú. Como tú. Amén. Qué hermoso canto, amén, hermanos. Espero que hayan dicho amén. El hecho de que estemos en una transmisión no quiere decir, hermanos, que no puede decir amén con gozo. Espero que sí lo haya hecho. Amén. Gloria a Dios. Ahora sí se lo escuchó el vecino, hermano. Pasaos. Qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Vamos a seguir alabando a nuestro Dios con este canto que se llama Te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Porque en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Con quien en ti me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. En todo tiempo te alabaré. En todo tiempo te adoraré. Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. Amén, bendito sea el Señor por este hermoso canto. Vamos a entonar un estribillo antes de pasar a lo que es la escuela sabática. Es el estribillo número 281, tiene como título Más allá del mar. Y este canto nos hace recordar, ¿verdad?, qué es lo que nos espera, ¿verdad?, cuando todo este mundo acabe, ¿verdad?, cuando nuestro Señor Jesucristo venga a reinar. Amén.
estribillo número 281. Tengo un hogar de amor, de luz y gran resplandor. Tengo un hogar de amor, de luz y gran resplandor. Tengo un hogar de amor, de luz y gran resplandor. Más allá del mar. Cristo, oh Cristo, condúceme al hogar. Cristo, oh Cristo, contigo quiero estar. Cristo, oh Cristo, a Sion quiero llegar. Más allá del mar. Yo ya tomé a Cristo como mi Salvador. Yo ya tomé a Cristo como mi Salvador. Yo ya tomé a Cristo como mi Salvador. Tómalo tú también. Cristo, oh Cristo, condúceme al hogar. Cristo, oh Cristo, contigo quiero estar. Cristo, oh Cristo, a Sion quiero llegar. Más allá del mar. Más allá del mar. Más allá del mar. Amén. Vamos a orar, hermanos, una vez más para poner en las manos de Dios la escuela sabática. Bendito Padre Celestial, hemos de estudiar tu palabra, Señor. Padre, te pedimos que abra nuestros corazones, abra nuestras mentes, Padre. Ayúdanos a digerir el alimento que tienes para nosotros en esta mañana. Padre, ponemos en tus manos, Señor, el expositor, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú quien a través de su voz pueda transmitir, Señor, tu palabra, pueda transmitir tu voluntad, Padre. En nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos en tus manos la escuela sabática. Amén. Amados hermanos, les saludo en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy tenemos la bendición de compartir la palabra a través del estudio de la escuela sabática y para este día nos toca compartir la lección número 3, cuyo título dice Jesús y Pablo, dos horizontes de una teología. Para ello, la lectura base nos invita a reflexionar sobre Gálatas capítulo 2, versos 15 al 21 y Gálatas capítulo 3, versos 19 al 25, que voy a leer a continuación. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces es por demás que Cristo haya muerto. Y la siguiente cita, hermanos, que es Gálatas capítulo 3, versos 19 al 26, dice así. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar,
la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, en esta lección, donde habla de Jesús y Pablo, de estos dos horizontes de una teología, tiene que ver con un énfasis para nuestra clase de hoy. Y el énfasis es la salvación por gracia, es decir, nosotros somos salvos por la sola gracia de Dios. Y para ello se justifica o se fundamenta en el capítulo 1, versos 16 y 17 de la carta de Pablo a los Romanos, que dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de mi Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Amén. Estos son tres textos que le voy a pedir no pierda de vista, porque van a ser muy importantes a lo largo del análisis de nuestra lección de hoy. El objetivo, hermanos, tiene que ver con conocer los principales postulados teológicos del apóstol Pablo y ubicarlos como la continuidad del ministerio de salvación del mundo que inicia en Jesús. Aquí hay dos verbos muy importantes. El primero es conocer y el segundo es ubicar. ¿Por qué es necesario que la iglesia cada sábado esté estudiando una lección de escuela sabática? En este objetivo me permito compartirles que es importante para todos conocer la voluntad de Dios, y lo mejor que podemos hacer es conocerla a través de un estudio serio de la palabra. Es por eso que sábado con sábado las escuelas sabáticas estarán diseñadas para poder conocer varios postulados, para poder conocer toda una serie de posturas que tenemos al respecto y confrontarlas con la Escritura, para así poder enriquecer mejor nuestra vida y nuestra práctica cristiana. Por eso, conocer estos postulados teológicos de Pablo nos permitirá ubicar concretamente en cada carta pastoral, en cada epístola del apóstol, cómo es que el mensaje del Evangelio se ve revelado también a través de esas cartas, y que tiene coincidencia con los evangelios sinópticos principalmente, y con la continuidad que en este caso nuestro Señor Jesús le da a cada uno de sus discípulos para seguir haciendo la misión. Permítanme pasar a la introducción, que dice así, hermanos: la comprensión sobre la religión cristiana no estaría terminada si nos quedamos solo con aspectos de la continuidad profética de Jesús como Mesías. La aportación cristológica, es decir, la doctrina de Cristo, y soteriológica, es decir, la doctrina de la salvación, realizada por el apóstol de los gentiles, completa de manera clara y armónica el mensaje del Evangelio. La teología de Pablo es diferente a las contribuciones que hacen los cuatro evangelios sobre la persona de Jesús. El apóstol no se centra en los eventos históricos contados por los demás apóstoles. Antes vemos un cambio profundo en sus escritos, cambios que han llevado a algunos incluso a sospechar sobre la originalidad de su mensaje, aunque no son mensajes que contrasten a la fe, sino que miran a Jesús desde una óptica diferente. Lo que encontramos en los escritos de Pablo no es la narración de los hechos de Jesús de Nazaret, sino a Jesús mismo como el mensaje de salvación. Para Pablo, Jesús es el Evangelio y es el centro de toda su teología, dejando ausente de sus escritos las imágenes de profeta, rabí e incluso de hacedor de milagros. Lo que Pablo se propuso fue predicar a Jesucristo crucificado y resucitado, según primera carta a los Corintios, capítulo 1, versos 23 y capítulo 2, verso 2. Es así, hermanos, que podemos recordar lo que estos textos nos mencionan. Mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hermanos, los evangelios muestran al Jesús terreno.
Las epístolas paulinas al ser celestial y resucitado. Lo imperecedero de Jesús es proyectado más allá de la historia terrenal. Para Pablo, Jesús trasciende la frontera de la historia, la que solo puede posicionarse sobre los hechos del pasado, pero no sobre el presente y menos sobre el futuro. Jesucristo es el personaje de la metahistoria, es decir, de más allá de la historia que sale de las coordenadas del espacio y del tiempo, transformando su predicación en profundas verdades eternas con base en su resurrección. Se trata del inicio del camino hacia la eternidad, donde el horizonte se eleva para dar entrada al nuevo eón, término que refiere el final de la historia y la irrupción definitiva del reino de Dios. Así que, hermanos, para Pablo, los axiomas de la historia de Jesús dan paso para el Jesús, Señor de la historia. Él es el contenido de la proclamación apostólica como se enuncia en los himnos cristológicos contenidos en Filipenses 2, 6 al 11, Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20 y Efesios capítulo 1, versos 3 al 12. Rápidamente estos textos, por ejemplo, Filipenses 2, 6 al 11, nos habla de la humillación de Cristo, de su exaltación, de que siendo en forma de Dios, se despoja, se humilla, fue llevado hasta la muerte, una de las muertes más viles que pudo haber en la historia, que es la crucifixión, pero también a través de ese único sacrificio hace que Jesús sea llamado el Cristo y que esté sentado en estos momentos a la diestra del Padre Celestial y que sea también reconocido por todos como Señor y Salvador. El texto en el verso 11 finaliza diciendo: y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. En Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20, nos habla acerca de la reconciliación por medio de la muerte de Cristo, que por medio de él el Padre reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El último texto, Efesios capítulo 1, versos 3 al 12, nos habla de cómo a través de Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, y nos ha hecho herederos por su sola gracia, a fin de que seamos instrumentos de alabanza de su gloria. Hermanos, los demás apóstoles reconocieron en Cristo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Ustedes recordarán que en el Antiguo Testamento se hablaba de varias profecías que tenían que ver con el Mesías. Y todos los apóstoles pudieron confirmar con la llegada de Jesús, con su ministerio, con sus acciones, cómo los muertos eran resucitados, cómo los enfermos eran sanados, cómo los cautivos eran liberados de sus azotes, cómo a los pobres se les anunciaba el mensaje del Evangelio. Esta es la misma información que Pablo ha recibido de Jesús mismo. Incluso los himnos cristológicos que menciona en las epístolas a los Filipenses, Colosenses y Efesios, si bien no son de su originalidad, sino una recopilación de su predicación hacia la iglesia o de la predicación de la iglesia misma, ¿sí? El mérito del apóstol Pablo ha sido solo transmitirlos en sus cartas para las iglesias que él fundó. Y es aquí, hermanos, que el desarrollo teológico de Pablo sobre la cena del Señor, la muerte y resurrección de Cristo, las exhortaciones para la vida en el Espíritu, los aspectos de la conducta cristiana, el valor del cuerpo como templo de Dios, el papel de la iglesia, entre otros, aunque tienen desarrollo en su pensamiento particular, descansan sobre la base cristológica que ha recibido. Pablo no hace solo una construcción personal basada en la revelación de Jesucristo. En Gálatas 1, 11 y 12, él dice que lo que recibió, lo recibió por revelación de Dios. Recordemos que ha tenido contacto también con los primeros apóstoles, donde se quedó hasta una semana, habla de un registro bíblico ahí en Gálatas 1, 18, y también que fue en Jerusalén, y también con Bernabé, donde llegó ahí con la iglesia y se quedó hasta un año, poco más, no lo sabemos. La Biblia registra ese evento, pero también el apóstol reconoce de estos condiscípulos suyos que también hay sabiduría de Dios, que también hay revelación de Dios para con ellos. Y no olvidemos que se trata de un sabio conocedor del judaísmo, instruido a los pies de Gamaliel, según Hechos 22, verso 3, y por lo que conoce la tradición milenaria judía y ha sabido conjuntar esto ante el evento de Cristo. Es decir,
Pablo está en condiciones para desarrollar temas teológicos a la luz de la doctrina desarrollada por los demás apóstoles, por lo que no se trata de doctrinas aisladas, sino de doctrinas que van en conjunto. Es el desarrollo interpretativo del querigma a la luz de los recursos documentados que dispone, de los testimonios recibidos por parte de la Iglesia y de su propia vocación como apóstol de Jesucristo. Pablo descifra el mensaje del Cristo que perdona pecados fuera del ritualismo y del aparato sacerdotal como justificación, o sea, la salvación gratuita obtenida mediante la fe. Tema que desarrolla con base en la experiencia de su apostolado al mundo gentil que se ha estado adhiriendo a Cristo sin los ritos de Moisés. Sin embargo, por lo que implica y en correspondencia del ministerio de Jesucristo, este fue el motivo de las persecuciones que padeció de parte de grupos judaizantes que se convirtieron en sus enemigos mortales. Grupos fundamentalistas de nuestro tiempo realizan interpretaciones en las que resignifican el pasado semita del apóstol, dándole voz al judío Saulo de Tarso y enmudeciendo al Pablo que vive la nueva vida en Cristo. A pesar de ello, hermanos, por el testimonio del apóstol de los pueblos, sus logros semitas han perdido valor salvífico ante el evento de Cristo. Pablo mismo dice así: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, según Filipenses capítulo 3, verso 7. Podemos ver, hermanos, que el arrojo de Pablo, su claridad y rigor teológico para el mensaje universal inscrito en la predicación de Jesucristo, le ha posicionado como el apóstol de los gentiles. Ahí, hermanos, queda la introducción para darnos prácticamente un pantallazo grande, amplio y claro para poder iniciar nuestro estudio sobre estos 3 puntos. Tenemos en el análisis el primer punto, que quiere decir el apóstol de los pueblos según Gálatas 3, o la cita de Gálatas 3, capítulos 19 al 25. El segundo punto, que dice así: una teología de aplicación universal, y el texto a considerar es Gálatas capítulo 2, versos 15 al 21. Y por último tenemos el capítulo 3, Jesús, y por último tenemos el punto número 3, Jesús y Pablo, 2 caras de la teología cristiana. El primer punto, mis hermanos, que habla de Pablo como el apóstol de los pueblos, tiene que ver con lo siguiente. Gálatas capítulo 3, versos 19 al 25, que nos habla prácticamente del propósito de la ley, que leímos ya en los textos anteriores, nos dice: ¿para qué sirve la ley entonces? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y luego hace otra pregunta: ¿luego la ley es contraria a las promesas de Dios? Pablo dice: en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos decimos amén a esto? Gracias a Dios que nos permite tener esta palabra entre nosotros para entender que somos salvos por gracia mediante la fe. Pablo dice que ahora la ley ha venido a ser nuestro ayo, en el sentido de que nos ha venido trayendo como de la manita para acercarnos. La doctrina de la salvación por gracia convirtió a Pablo en el apóstol de los pueblos, logrando la unidad entre judíos y no judíos, en este caso los gentiles. Un celoso judío como Pablo, alguien que conoce de pe a pa todas las doctrinas judías y todas las tradiciones y que incluso las enseñaba, tiene un encuentro ahí en el libro de los Hechos y se encuentra con Cristo Jesús. Y es cuando cambia de rumbo, hermanos. Es cuando se levanta, prácticamente le dice: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice: dura cosa te es dar de coces contra el aguijón. Y prácticamente el apóstol
convierte toda su vida ahora en función de ser un predicador del Evangelio, en ser un discípulo, y se convierte en el apóstol de los gentiles. El judaísmo antiguo concluyó que la infidelidad a la alianza trajo como consecuencia la degradación del pueblo y que esto los llevó al exilio. La solución fue la instauración de un radical nomocentrismo, que ubicó la ley como el centro de su religiosidad. Es decir, el nomocentrismo fue solamente centrarse en esa ley y en todos esos preceptos y rituales que en el Antiguo Testamento podemos ver manifiestos y que sólo así uno podía tener acceso a Dios. Ante el encuentro con Jesús, Pablo se convierte y se dispone a obedecer en todo a Jesús, siendo el primer apóstol que predica fuera de las fronteras de Jerusalén. El número 2 dice así: de acuerdo con la teología paulina, esta postura nomocéntrica tuvo lugar para un momento anterior a Cristo, pero en el tiempo de Jesús vivimos bajo la fe y no bajo ayo, que del griego dice paidagogos, figura del tutor necesaria para guiar al niño mientras no alcanza su edad adulta. En la antigüedad, el paidagogos era el esclavo que llevaba a los niños a la escuela y que prácticamente era su deber guiarlo, era su deber cuidarlo, era su deber entregarlo en buenas manos para que el niño pudiera recibir el conocimiento en esa escuela. De la misma manera, hermanos, la ley ha actuado en nosotros para hacernos ver, acercarnos de alguna forma a Cristo Jesús. Mas antes que viniese la fe, dice Gálatas 3, 23 al 25, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mas venida la fe ya no estamos bajo ese ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos somos, usted y yo, todos los que hemos creído en Cristo, todos los que hemos aceptado el Evangelio, todos los que hemos reconocido nuestro pecado y nos hemos arrepentido, hemos sido constituidos hijos e hijas de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y creo que esta es una gran bendición que hoy podemos tener dentro de nuestra iglesia, conocer esto, pero también es un gran desafío y una gran responsabilidad y una gran obligación, hermanos. Hoy nosotros podemos compartir esta bendición y creo que Dios en esta multiforme gracia puede usarnos a nosotros para hacer llegar esta promesa a muchas otras personas dentro y fuera de nuestra familia, dentro y fuera de nuestra iglesia. El punto número 3 dice: la doctrina que transmite el apóstol no es antijudía, ni parcial, ni está fuera de la línea interpretativa de los demás testigos de Cristo. Es fruto de la experiencia de su encuentro con el Señor y del avance logrado con el mundo gentil, lo cual verifica su validez. En Lucas capítulo 7, versos 15 al 20, dice la escritura así: entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Mis hermanos, la doctrina de Pablo no tiene ninguna discrepancia con la doctrina de Cristo Jesús. Es la misma doctrina, son los mismos principios, es el mismo objetivo que persiguen estas dos posturas. Y básicamente, hermanos, la experiencia de su encuentro con el Señor le hace entender muchas cosas ahora en la perspectiva de Jesús. Pero obviamente Pablo no puede estar disociado de su personalidad, ni de su formación, ni de su cultura. Es por ello que al comentar esta porción de la Escritura podemos ver cómo se cumple la promesa, cómo es que los discípulos de Juan, cuando ven todos esos milagros y prodigios, se hacen esta pregunta: ¿eres tú el que había de venir? ¿Qué habrá pensado Pablo, hermanos, en ese momento que él tiene ese encuentro con el Señor y se da cuenta de que ese encuentro le hace ver
que estaba él adorando a un Dios que no conocía, que incluso él pensaba estar haciendo la voluntad de Dios cuando perseguía a la iglesia. Y aquí viene una pregunta para la reflexión de nosotros. ¿Cuántos de nosotros hoy pensamos que el estar haciendo las cosas que hacemos como parte de la iglesia, como cristianos, pensamos que haciendo eso estamos haciendo la voluntad de Dios y nos estamos congraciando con Dios o ganándonos el favor de Dios? Muchas cosas, hermanos, estamos haciendo sin comprenderlas. Podemos estar guardando la ley de la alimentación sin entender por qué lo hacemos. Podemos estar guardando nuestras liturgias sin entender por qué lo hacemos. Podemos estar sentados a la mesa el día de la cena sin entender por qué lo hacemos. Incluso el bautismo con el que fuimos bautizados, podemos haber tomado esa decisión sin haber entendido por qué lo hacemos. Nosotros, hermanos, tenemos que discernir a través del Espíritu cómo es que Dios nos ha llamado para convertirnos en discípulos hacia otros pueblos. Pero también entender nuestra formación, también entender los rasgos de nuestra cultura, también entender, hermanos, que venimos de un pasado filojudaizante, que nuestra iglesia, cuando empieza a hacer un movimiento, a ser un organismo como tal, y empieza a expandirse por todo nuestro país, México, y así en muchos otros lugares, pueden ustedes ver que no podemos desentendernos de la cultura, ni de nuestro pasado como tal. Es por ello, hermanos, que la carta a los Romanos, con el punto 4, ¿sí?, es considerada como el gran tratado teológico de Pablo, porque prácticamente se centra en hacernos entender que la salvación que recibimos es por gracia, por la sola gracia de Dios. Dice aquí, este gran tratado teológico del apóstol Pablo fue escrito en un momento de madurez teológica, cerca del 56 o el 57 después de Cristo. Sin embargo, no vemos diferencia sobre el tema de la justificación por gracia que aparece ya en sus primeros escritos, allá por el año 51 y 52, como la carta a los Gálatas. Es allí donde nosotros podemos concluir, hermanos, que Pablo en ningún momento está discrepando de lo que los evangelios contienen. Y sería desafortunado, hermanos, que nosotros pudiéramos darle más peso a las palabras de Pablo que a las palabras de Jesús mismo. Tenemos que entender que tanto el evangelio de Jesús, los relatos que hablan de Jesús, Jesús mismo, como raíz de toda nuestra fe y de toda nuestra convicción y práctica cristiana, no está disociado de las enseñanzas de Pablo. Y Pablo tampoco menosprecia las enseñanzas de los evangelios en sus cartas pastorales. Tendríamos que pedir todos los días, en cada momento, discernimiento a Dios para poder entender la palabra que ambos nos dan a través de la Biblia. Podemos pasar al punto número 2, mis hermanos. Una teología de aplicación universal según Gálatas capítulo 2, versos 15 al 21. No voy a leerla principalmente, sino me voy a ir directamente a esta parte donde dice: la justificación por medio de la fe no nació solo para dar respuesta a los problemas suscitados en las iglesias de corte judaizante. Es más bien uno de los puntos fundantes de la universalización de la fe más allá del judeocristianismo. La doctrina de la justificación por fe no se ubica en el contorno del evangelio. Es el centro mismo del mensaje de salvación. Por gracia sois salvos, solo por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. La aportación del apóstol permite la suficiente claridad y su correcta aplicación permitió nuestra inclusión. Nosotros sin Cristo somos gentiles, nosotros sin Cristo estamos perdidos, nosotros sin Cristo no tenemos derecho siquiera a levantar el rostro al cielo para pedirle a Dios algo. Pero gracias a ese mensaje de salvación, gracias a que Pablo nos dice, por las obras de la ley ningún hombre será justificado, gracias a que Pablo dice en el capítulo 5, verso 1 de Romanos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy podemos nosotros llamar a Dios Padre. Hoy podemos ser incluidos en el reino de Dios. Hoy podemos estar incluidos en la mesa del Rey que comúnmente llamamos en el marco de la Cena del Señor. Hoy podemos ser considerados ciudadanos del reino. Un pueblo especial. Punto número 2. Atentar contra la justificación por fe es como regresar a los rudimentos antiguos, sería aceptar un evangelio diferente.
Para quienes tienen su Biblia, ahí en Gálatas capítulo 1, versos 6 y 7 y capítulo 2, 15 al 21, dice así: estoy maravillado, les dice Pablo a los Gálatas, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir, ¿qué cosa, hermanos? Un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y quiero preguntarle a usted en este día, ¿le han perturbado con un evangelio diferente? ¿Se ha percatado de que tal vez usted está escuchando un evangelio diferente? Porque nuestra iglesia, para tristeza de muchos de nosotros, vemos que la iglesia, tanto en redes sociales como en algunos eventos, siempre hay problemas, siempre hay un debate, siempre hay una situación que los pastores tenemos que abordar y atender para conciliar a la iglesia misma. Y eso tiene que ver mucho de las posturas que tenemos, de las lecturas que hacemos al texto mismo o a los estudios que hacemos, hermanos. El mismo apóstol Pablo nos dice: analizadlo todo y retened lo bueno. Imagínense que Pablo llegara aquí hoy a nuestra iglesia y nos dijera: ay, hermanos, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir una doctrina, un evangelio, una liturgia diferente. Aún en esas posturas, hermanos, podemos tener liturgias diferentes. Podríamos tener la manera de hacer un culto de forma diferente. Pablo no se está refiriendo solo a eso, sino se está refiriendo a las intenciones del corazón con las que llevamos esas convicciones. Y creo que nosotros, como iglesia, podemos levantarnos día con día para poder hacer la voluntad de Dios, para no seguir un evangelio diferente. Un evangelio que en lugar de liberar a la persona, la sigue oprimiendo. Un evangelio que le permita a la persona abrir sus brazos libremente. Y estoy hablando en términos metafóricos. Pareciera que nuestro evangelio pretende amarrar a la persona por miedo a que se descarríe. Pretende oprimir a la persona, como ponerle una camisa de fuerza para que esta persona no pueda mover ni un dedo porque hay miedo a que peque. Y creo que el evangelio no es eso, hermanos. El evangelio nos hace correr muchos riesgos y tomar muchas decisiones. No nos ata ni nos aprisiona, por el contrario, nos liberta, aún de nosotros mismos. Dice la Escritura: nosotros, siendo judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ningún hombre será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese de la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén. ¿Puede usted reflexionar en este momento sobre estas palabras? Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Hasta qué punto, hermanos, nosotros estamos crucificados? ¿Hasta qué punto estamos nosotros comprometidos? ¿Hasta qué punto estamos decididos a renunciar? ¿Hasta qué punto estamos decididos a soltar para ya no vivir más nosotros? Para ya no más hacer nuestra voluntad, para ya no más controlar, sino dejar que ahora el Espíritu nos guíe a toda verdad y permitir que el Padre pueda ser nuestro Padre Celestial, nuestro Dios, Jesús nuestro Rey, nuestro Señor. Que les permitamos tener señorío sobre nuestras vidas, porque Dios nos amó
el Padre nos amó de tal manera que hoy podemos tener un lugar en la eternidad, en el reino de Dios. Que Dios pueda tocar su corazón para que sea Cristo quien viva más en usted y no otros poderes, no otras teologías, no otras costumbres, no otras prácticas que no glorifican en lo más mínimo a Dios. Que permitamos al Espíritu Santo obrar con poder en nuestras vidas para no desechar la gracia de Dios y sí potenciar más la vida cristiana, la vida por la que Cristo dio su sangre para que usted y yo podamos ser libres. Punto número 3. El Evangelio es la fuerza de Dios para salvación para todo aquel que cree. Eso es la escritura de Romanos 1:16. ¿Cómo entendemos esta frase, hermanos? Por fe y para fe. ¿Cómo está eso de que el Evangelio es la fuerza de Dios para salvación para todo aquel que cree? El Evangelio se cree por fe y para fe. Y lo que puedo yo dar como una posible conclusión a esta frase es que hemos creído por fe porque no hay nada en esta tierra que nos acerque a Dios, sino solamente el deseo de reconocer tu pecado, la intención de ir en arrepentimiento y de apelar a la misericordia de Dios. Creo en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Creo en el Hijo de Dios. Si usted recuerda los relatos de los evangelios, muchas de las veces Jesús les dice: no temas, cree solamente. Si en verdad crees, te será hecho. Y es la misma postura que en los evangelios, en el libro de los Hechos, viene cuando Felipe tiene un encuentro con el eunuco etíope. El eunuco le dice ya en el momento de la verdad, si se le puede llamar así: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Prácticamente Felipe le dice: si crees de todo corazón, ¿qué cosa? Bien puedes. Eso es por fe, hermanos. Es dar el primer paso con decisión, con convicción y también con esperanza. Para fe, hermanos, me gustaría ilustrarlo con el texto de Romanos capítulo 10, donde dice que si creyeres en el Señor Jesús y creyeres de todo corazón que el Señor le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca, ¿qué cosa, hermanos? Se confiesa para salvación. En mi entendimiento, esta frase del para fe tiene que ver con ese texto. Para fe, porque a partir de ese momento en el que yo decido dar el primer paso y entregar mi vida a Cristo Jesús, cada día es un para fe. Cada día es una oportunidad en la que yo puedo glorificar a Cristo Jesús. Cada día es una oportunidad con todo lo que soy y con todo lo que hago. Es una oportunidad que yo puedo ser un instrumento de su gloria para llevar palabra a otros lugares, a otras personas. Es donde yo puedo compartir no solamente el evangelio de palabras, sino también con acciones. Esa es la opinión de un servidor en la reflexión que yo hago. Pero quizá usted tiene algunas otras opiniones también muy importantes, muy interesantes. Y si puede hacerlo ahí en los comentarios para sumarnos a enriquecer este conocimiento, será de mucha bendición, hermano. Así que póngale ahí rápido a los comentarios para usted qué es el por fe y para usted qué es el para fe. ¿De acuerdo? Mientras tanto, seguimos con el punto número 3. Jesús y Pablo, dos caras de la teología cristiana. La relación existente entre Jesús y Pablo subyace en el hecho de que se trata de una misma teología que tiene dos niveles de interpretación. Los evangelios hablan de la fe de Jesús, mientras que el apóstol habla de la fe en Jesús. Dos cosas muy importantes: la fe en Jesús y la fe de Jesús. ¿Comprende usted los alcances de estas declaraciones? Para usted, hermano, hermana, los evangelios hablan de la fe de Jesús, mientras que el apóstol habla de la fe en Jesús. ¿Cómo puede usted hacer una explicación? Póngale ahí en los comentarios, por favor, también. Para mí, la fe de Jesús es esto. Para mí, la fe en Jesús es esto, otro. Es decir, esta relación de ambos, de Jesús y Pablo, hablan de un mismo objetivo, pero también de un mismo origen. La fe de Jesús habla acerca de las obras que Él está haciendo, porque el Padre le encomendó salvarnos. El Padre le encomendó una obra que solamente Él puede hacer. Y Él mismo dice: todo aquel que creyere en el Hijo tiene, ¿qué cosa? Vida eterna. Todo lo que el Hijo hacía, hermanos,
Lo hacía con una convicción total porque él sabía que el Padre lo respaldaba. La fe de Jesús, si me permiten esta interpretación, la fe de Jesús ahora la tenemos nosotros. Eso lo dice el Apocalipsis. Bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hoy nosotros que también compartimos esa misma fe, podemos hacer cosas buenas por los demás, podemos hacer cosas maravillosas por los demás, podemos compartir con los demás que hay esperanza para este mundo torcido, caído, tergiversado y distorsionado por el pecado. Seguramente que sí, hermanos. La fe de Jesús nos hace, nos habilita, nos dignifica, nos justifica, nos capacita para entonces hacer cosas más grandes, en palabras de Jesús, que llegó a hacer en su tiempo con sus discípulos. Porque la iglesia, hoy por hoy, es un movimiento revolucionario. La iglesia, hoy por hoy, es un movimiento mucho más grande que en el primer siglo. Y si nosotros compartimos la fe de Jesús, seguramente podremos hacer muchas otras cosas, mucho más grandes, para la gloria de Dios y para bendición de muchas otras personas. El otro punto que tiene que ver con la fe en Jesús, que es Pablo el que está dando esta parte, nos está diciendo, tú puedes tener fe, así como mucha gente puede tener fe. Allá afuera hay gente cuya fe adora la muerte, cuya fe adora el dinero, cuya fe adora el placer, cuya fe adora a Maradona. Incluso, el problema no es la fe, hermanos, sino dónde está depositada esa fe. Y Pablo prácticamente en todo ese tratado geológico nos está diciendo que la fe, la verdadera fe, está en Jesús. ¿Dónde está tu fe en estos momentos? ¿Dónde tienes tu fe guardada en este momento? Mi deseo y mi reflexión ante este día para con ustedes es que podamos tener la fe adecuada, la fe correcta, en la persona correcta, que es Cristo Jesús. Porque podemos tener dinero, podemos tener comodidades, podemos tener bienes, podemos tener mucho prestigio y mucha popularidad, y la gente puede buscarnos para escucharnos y decir, oh, mira, esa persona sí que sabe de lo que habla. Pero hermanos, si nosotros no tenemos fe en Cristo Jesús, todo lo que hagamos, en palabras de Pablo, viene a ser basura. Es un sinsentido. Que esta sea nuestra reflexión de este día. A pesar de que la teología de ambos está en perfecta continuidad armónica, algunos grupos han considerado el cuerpo doctrinal del apóstol Pablo como una herejía. Después de leer la narración que vimos hace un momento, ¿podemos ubicar, hermanos, las diferencias entre ambas predicaciones? Pablo en su teología le está diciendo, los judíos, no por ser judíos, se van a salvar. Hoy mucha gente todavía en nuestra iglesia piensa que Israel, por ser un pueblo judío, por ser el pueblo de la promesa, siguen pensando que siguen siendo el pueblo de Dios. Y en lo personal, hermanos, creo que eso es una interpretación equivocada. ¿Cómo es que el pueblo de Dios hoy por hoy siga haciendo guerra contra países más pobres que él? Hoy como pueblo de Dios, ¿cómo es posible que este pueblo siga cometiendo injusticias? Y ellos se están convirtiendo prácticamente en una Alemania más, exterminando a otros pueblos, en este caso a los que están en la franja de Gaza. Esa es una lectura personal. No refleja la lectura de nuestra iglesia de Dios Séptimo Día necesariamente. Pero entiendo, hermanos, que es necesario, que es importante entenderlo. Pueden ser posturas equivocadas y que nos hacen privilegiar, nos hacen incluso ser condescendientes, incluso tener ciertas posturas de cierta admiración, por no decir adoración, hacia la cultura judía y hacia las prácticas judaizantes. Hermano, esto no puede ser más. Nosotros reconocemos que venimos de una tradición judaizante, pero eso no es lo que nos hace salvos delante de Dios. Eso es lo que no nos hace hijos de Dios. Eso no es lo que nos hace iglesia de Dios, sino solo Cristo, solo el Evangelio. Y si nosotros no tenemos la madurez para recibirlo, pidamos a Dios que nos ayude a entender. Lo cierto, hermanos, es que en este 2021, por todas las cosas, por todo el pecado y todas las atrocidades que Israel como nación está cometiendo en este 2021, ya no es pueblo de Dios, hermanos. Lo es la iglesia. Y eso lo dice el apóstol Pedro, eso lo mismo lo dice el apóstol Pablo. Grupos judaizantes, pero también algunos postulados usados para arremeter contra la reforma protestante del siglo XVI, reformularon sentencias como volvamos a Jesús y dejemos a Pablo. Algunos teólogos de la contrarreforma llamaron a la epístola a los romanos la carta de nuestras divisiones, por ser uno de los escritos
más contundentes contra los privilegios de los dirigentes religiosos que provocó la crisis en Roma. Todos sabemos, hermanos, que la Reforma Protestante inició en el siglo XVI con un sacerdote llamado Martín Lutero, cuya iniciativa fue traducir la Biblia al alemán, y así pudiera también llegar la Biblia a muchas otras naciones. ¿Por qué no traducirla en su idioma? Pero obviamente la jerarquía de su tiempo, la jerarquía eclesial, lo veía como una amenaza. Y es por eso, hermanos, que Lutero se da cuenta, al leer el texto y al entenderlo en su propia lengua, se da cuenta de que la iglesia estaba cometiendo una grave injusticia, la iglesia de su tiempo. Y es por eso que de ahí, hermanos, en esa no reconciliación, surge lo que llamamos hoy la Reforma Protestante. Años más tarde, el movimiento de Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, los jesuitas y muchos otros teólogos que le podríamos llamar de la iglesia de su momento, iniciaron otro movimiento que se llamó la Contrarreforma. Y prácticamente su objetivo era desacreditar todos los postulados que Martín Lutero principalmente tenía para poder decir que la salvación no tenía por qué ser sujeta a indulgencias o a relaciones de conveniencia, por ejemplo, con los jerarcas católicos. Y creo que esa es una postura, hermanos, que gracias a Dios permitió que las personas pudieran llegar a ese nivel de revelación, que hoy podemos tener un evangelio libre de toda manipulación, vamos a decirlo así. Sin embargo, hermanos, tomando esta parte de la historia, hoy en nuestra iglesia podemos tener pensamientos parecidos. Hoy podemos pensar diciendo, como el centro de nosotros es Cristo, lo que diga Pablo pues no va a ser. Tenemos que entender parte de la historia, parte de lo que tiene que ver con las epístolas, la introducción a cada carta, por ejemplo, el contexto histórico, el contexto político, social, incluso religioso que se vivió en cada situación en específico, para poder entender correctamente, hermanos, para poder discernir adecuadamente cada reflexión que hacemos. Porque cuando tomamos posturas como esas, de que le hago más caso a los evangelios y no a las cartas, solamente estamos aceptando una parte de la Biblia. Y entendemos que como iglesia toda la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, los 66 libros, son inspirados por Dios y son para nuestra enseñanza y edificación. Aquí lo importante y a la vez delicado es saber hacer teología en las reflexiones de estos textos. No sé cuántos de ustedes han tenido, por ejemplo, algunas complicaciones para entender este cuaderno de escuela sabática, que tiene más conceptos y tiene más argumentos un tanto más hacia la reflexión teológica. Y esto es el resultado, hermanos, de que tal vez no estamos tomando una preparación más adecuada o más seria, tal vez es porque no estamos indagando adecuadamente. Estamos muy acostumbrados a que todo nos lo den desmenuzadito, ya bien limpiecito, y entonces sí ya lo disfruté. Creo que el verdadero conocimiento, hermanos, es que cuando cada uno de nosotros podemos entrar, en este caso, a la lección y poder agarrar las herramientas que tengamos al alcance y buscar otras. Pídale consejo a su pastor, pídale consejo a alguno de los ministros de nuestra iglesia sobre qué herramientas podríamos tomar para poder abundar un poco más del texto bíblico y así poder entender con mayor claridad por qué en nuestra escuela tenemos incluso partes de la historia de la iglesia como tal, que a lo mejor puede ser información que no tiene usted a la mano, y así podemos entender un poco más acerca de los textos, de cómo llegaron a ser textos a nuestro tiempo, de cómo pudieron irse concibiendo como parte de la doctrina eclesial de toda la iglesia cristiana, y finalmente aquí en el aula, en la escuela sabática, podamos tener una reflexión más digerible entre todos. Recuperando la idea, nosotros tenemos el riesgo de menospreciar las cartas paulinas por primar los evangelios, y sería una interpretación equivocada. Sin embargo, al momento que usted y yo podamos entrar con un estudio serio de la Escritura, podemos entender y reforzar con lo que la escuela nos está dando aquí, que en ningún momento ambas teologías, la teología de los evangelios y tampoco la teología paulina, están en discrepancia ni en discordancia. Por el contrario, se complementan perfectamente para hacer una unidad más completa del evangelio del Nuevo Testamento en sí. En este caso, mis hermanos,
El efecto número 3, generado por la claridad de los escritos del apóstol Pablo sobre la igualdad delante de Dios y la gratitud de la salvación, ha sido ubicar a los redimidos como equidistantes de la gracia y misericordia de Dios. Y hay una pregunta: ¿qué efectos tiene esta predicación ante quien reclama derechos y privilegios superiores a los de sus hermanos en la fe? Gálatas capítulo 3, versos 26 al 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué cosa? Revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén. Esta es la claridad del texto, hermanos, que ahora en el Evangelio tenemos una relación o más bien se restaura, o debe restaurarse, completamente la relación de igualdad que hay entre hombres y mujeres, credos, raza, estatus social, hermanos. El mundo allá afuera mide a las personas por estos dos factores, estatus y social. Y tristemente la iglesia puede estar cometiendo esa injusticia. Podemos estar limitando a personas que Dios quiere usar simplemente porque a mi entender o a mi vista no me llena el ojo, no cumple mis expectativas. Todos hoy en Cristo, los que hemos decidido entregar nuestras vidas al control y a la dirección de Cristo, nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Y cuando Pablo habla de estos ejemplos, donde ya no hay judío ni griego, se refiere a que las personas en su raza, en su nivel social, en su práctica de vida, tienen el mismo derecho de igualdad, porque Dios los ve por igual a ambos. Dios no hace acepción de personas, como dice el libro de los Hechos, sino que todos hemos sido llamados al arrepentimiento, todos. Y si Dios nos ha llamado al arrepentimiento y hemos aceptado el arrepentimiento, ¿por qué no convivir, hermanos? Tanto los que tienen una postura un poco más conservadora, como los que tienen una postura un poco más liberal, como los que son proinstitucionales, como los que no lo son tanto, como los que sí diezman, como los que no, como los que se comprometen y los que no, los que están bautizados y los que son simpatizantes. ¿Por qué no, hermanos, aspirar a estar revestidos cada día de Cristo como iglesia? Es un sueño que se puede hacer realidad, pero depende de su decisión, depende de que usted esté dispuesto a bajar la guardia, a ceder, a comprender, a ayudar, a apoyar, a levantar, a restaurar, a ordenar cada uno su propia vida, y que Cristo Jesús sea en todos vosotros, en todos y cada uno de los que conformamos la iglesia de Dios, porque ciertamente así, si me permiten parafrasearlo, seremos llamados hijos de Abraham, hijos de la promesa, hijos de la fe. Bien, mis hermanos, sé que este estudio fue un poco rápido y abrupto, pero espero en Dios que cada uno de ustedes en sus comentarios, cada uno de ustedes en la plataforma puedan estar escribiendo tanto sus preguntas como comentarios, como incluso críticas, hermanos, porque finalmente la escuela sabática no todo podemos decir que sí. Ambas posturas son bienvenidas y eso nos hace ser hermanos para también comprenderlo. Pueden ser cosas que los expositores podamos haber pasado por alto y que son importantes. Por favor, compártalo, ¿sí? Compártalo para la mutua edificación. Vamos a pasar a la aplicación de la lección de hoy y vamos a ver estos dos puntos principalmente. Dice así el primero: para sus adversarios. ¿Quiénes eran los adversarios de Pablo, hermanos? Los propios judíos. Y si hablamos también de los epicúreos y de otras filosofías y de otras convicciones, pues también eran adversarios. Pero la Biblia ejemplifica un poco más a los judaizantes. Dice: Pablo no ha dejado de ser un apóstol ilegítimo que falsificó el evangelio. Entre ellos se encuentran sus antiguos enemigos, ¿qué cosa? Judaizantes. Pero también quienes desechan el valor de la gracia por la sola fe de Jesucristo. Es decir, se desecha la gracia en el sentido de que hacemos de la gracia una gracia barata. Y creo, hermanos, que la gracia se pagó con un alto precio. Y permítame decirle en esta parte, podamos revisar nuestras conclusiones. ¿Dónde estoy edificando mi fe? ¿En qué la estoy fundamentando y qué estoy construyendo a partir de esa fe
en la que estoy plantado en estos momentos. Cada uno tenemos presupuestos, postulados, posturas o convicciones personales, no necesariamente diferentes, porque creemos en el mismo Dios y en el mismo Señor. Pero al momento de llevar eso a la práctica, hermanos míos, es donde hay diversidad. Es donde podemos no tener mucho acuerdo. Piensen en esta imagen. Estamos en una reunión del consejo local y el consejo local se está preparando porque ya viene la cena. Hermano, queremos pasar a darle una buena sanitizada al templo y poderle lavar todo lo necesario, los utensilios, ya prepararnos porque muy pronto se nos viene la fecha y no queremos que nos agarren las carreras. Pero hay algo importante, pastor, podrán decir. ¿De qué color vamos a pintar el templo, hermano? Solo piense, por favor, vamos a convocar una reunión de membresía a toda la iglesia para que cada quien decida cómo vamos a pintar el templo. Imagínense cómo va a terminar esa reunión, hermanos. Y si, por decirlo así, si decimos, bueno, que cada quien pinte 1 metro cuadrado del templo del color que quiera, imagínense cómo va a quedar ese templo. De la misma forma, hermanos, nosotros tenemos posturas diferentes. Tenemos presupuestos que pueden no estar de acuerdo con los que tiene mi hermano o mi hermana, o el pastor, o el cuerpo de obreros, o el ministerio de la alabanza. Sin embargo, podemos cuidar que esos presupuestos puedan ser controlados de tal manera que sirvan para la edificación del cuerpo de Cristo. Y no tomar actitudes inmaduras, de decir, es que aquí no está Dios, es que aquí no me hacen caso, es que yo ya le dije 20 veces y nadie me hace caso. Creo que esas son posturas que no suman, hermanos, a ser cuerpo de Cristo y a seguir construyendo reino de Dios. Por el contrario, hermanos, puede ser que no esté en usted la facultad de decisión, puede ser que en usted no esté el cambio como tal, pero si usted colabora como un hermano que decide amar y aún a pesar de no estar de acuerdo en muchas de las decisiones que no están en sus facultades, sino del consejo, del pastor, de la sobreveeduría o del ejecutivo, del propio concilio, y si usted decide acompañarnos, bendito sea Dios porque contamos con usted. Bendito sea Dios porque a pesar de nuestras imperfecciones como líderes, a pesar de nuestros defectos y de nuestro propio pecado, usted está siguiendo a Cristo y usted está siendo hermano en Cristo. Creo yo que esto es lo mejor que nos puede pasar como iglesia. Podemos mostrar nuestro desacuerdo, pero no podemos ser groseros con los hermanos. No debemos ser crueles con ellos, incluso sarcásticos. Por el contrario, podemos motivarnos, encontrando el valor que cada hermano o hermana tiene, el valor que nuestra iglesia a nivel administrativo tiene, hermano. Porque es cierto, nuestra iglesia también tiene una administración, nuestra iglesia también tiene líderes nacionales que a mí me consta se desvelan, se preocupan, muchos de ellos se desviven, tienen líderes distritales que muchos de ellos por amor a la obra están compartiendo cada día un devocional a la semana, un mensaje de WhatsApp, compartiendo con usted una reflexión. Y lo hacemos por amor, hermanos. Número 2. La estrategia en la defensa del apostolado de Pablo no fue la ofensiva, sino desarmar a sus enemigos de sus argumentos altivos. Derribando, dice Pablo, argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Que esta sea, hermanos, también nuestra postura en el momento de tener que debatir o tener que discutir algún asunto y que podamos sumarnos. Más allá de criticar, más allá de agredir, incluso con nuestras posturas, que podamos sumar, podamos desarmar, vamos a decirlo así, las acechanzas del diablo, las acechanzas de aquellos hermanos o hermanas que no quieren compartir con nosotros este proyecto llamado Iglesia de Dios Séptimo Día, que desde mi convicción creo que es un proyecto de Dios y nos sigue dando ya 100 años de vida y que nos seguirá dando muchos más. Que Dios nos ayude a poder llevar cautivo todo pensamiento nuestro a la obediencia a Cristo. Ese es mi deseo y mi oración para con ustedes este día. Que podamos comprometernos en conocer el Evangelio, buscar herramientas, hermanos,
Muchas de las herramientas con las que estudiamos el Evangelio hace 50 años, y digo herramientas, no el Evangelio por sí, sino herramientas, ya no responden a la realidad de hoy. Y tenemos que seguir haciendo teología, tenemos que seguir reflexionando en el texto, tenemos que seguir profundizando para poder encontrar esas verdades, porque la palabra por sí misma es viva y eficaz. Y entonces poder tomar un compromiso en conocer ese Evangelio para detectar y desarmar en mi corazón, en mi forma de pensar, en mi forma de dirigirme o de tratar a los demás, alguna herejía, algo que no está bien, algo que ofende a Dios de mí y que menosprecie el sacrificio de Cristo Jesús. Y entiéndase muchas de nuestras prácticas, no por el hecho de ser cristianos, todo lo que hagamos está siendo cristiano. Debería ser, claro que sí, pero tengamos ese cuidado, hermanos, porque el hecho de estar en la iglesia no nos hace cristianos ni nos hace miembros. El hecho de hacer cosas cristianas tampoco nos hace hijos de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Tendremos que hacer una reflexión seria. Si sobre todo lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo por convicción, si todo lo que estoy predicando, si todo lo que estoy manifestando como una práctica cristiana, lo estoy haciendo con una convicción sólida, pero sobre todo con un entendimiento correcto de la Escritura, Dios nos ayuda, hermanos. Por último, quiero compartir la conclusión que dice así: los evangelios, mis hermanos, presentan a Jesús como un profeta judío que es, ¿qué cosa? Rechazado. El apóstol, por su parte, fue rechazado por su apertura a los paganos, convertidos a quienes no impone cargas. Con ello, nos invitan al cambio de vida y a la entrega de nuestra fe en Cristo. Se trata de dos caras de la misma teología del amor de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta lección. Espero haber alcanzado el objetivo junto con ustedes, y sobre todo que Dios sea glorificado en la reflexión de toda su iglesia. Les saludo, paz a vosotros. Bien, hermanos, pues lo que es importante reflexionar en lo que se ha visto en esta mañana. Y bueno, hermanos, vamos a continuar con lo que son las alabanzas. Vamos a entonar un himno, el himno número 230, que tiene por título ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? Como entre sombras ir, cómo sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso, yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me das sin limitar, y todas sus bondades me das sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Siempre que soy tentado, porque en la sombra estoy, más cerca del camino y protegido voy. Sin mí la fe desmaya y caigo de ansiedad.
Así es, como dice este canto, hermanos, ¿cómo podemos estar tristes, verdad? Yo sé que tal vez en estos tiempos es difícil encontrar alegría, pero creo que en Dios podemos encontrar todo lo que necesitamos y en ello, hermano, también la felicidad dentro de la adversidad. Vamos a entonar otro himno, hermanos, es el himno número 190. Ese tiene por título Comprado con sangre por Cristo. Hay que recordar, hermanos, este sacrificio que hizo Jesucristo. El hecho de que nos haya comprado con su sangre, hermanos, es un acto de valentía, un acto que debe ser reconocido siempre, hermanos, que debemos de tener presentes. Amén. Comprado con sangre por Cristo, gozoso al reino yo voy, librado por gracia infinita. Yo sé que su hijo yo soy, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy, soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir, llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy, Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar, callar sus favores no quiero, voy siempre a Jesús a alabar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy, seguro estoy que belleza del gran rey yo voy a mirar, ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy, yo sé que me espera corona, la cual a los fieles dará, Jesús Salvador en el reino, mi alma con Él estará, lo sé, comprado con sangre yo soy, lo sé, con Cristo al reino yo voy. Amén. Hermanos, ya estamos dando fin a este servicio. Vamos a entonar un último estribillo. Es el estribillo número 6 que tiene por título Aquí estoy. Y así como dice este estribillo, hermanos, vamos a decir a nuestro Dios: Señor, aquí estamos. Padre, haz con nuestro ser lo que mejor convenga, lo que sea tu voluntad, Padre Santo. Vamos a entregarnos a Él. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque
un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré para ti. Amén. Vamos a concluir este servicio con una oración. Bendito Padre Celestial, gracias Señor que nos has dado la oportunidad, Padre, de gozarnos en las alabanzas, Padre, de meditar en tu santa palabra. Padre bendito, que esta lección, Señor, que hemos estudiado, Padre, sobrepase más allá de los límites de un simple estudio. Padre, que lo que hemos aprendido, Señor, nos ayudes a aplicarlo a nuestras vidas. Padre, que día con día nos recuerdes, Señor, que debemos de hacer tu voluntad donde quiera que estemos. Padre bendito, te pido por todos y cada uno de los que participamos en este servicio, Señor. Padre, gracias por utilizarnos como herramientas, Padre, para seguir guardando el sábado, Señor, por darnos las herramientas, Señor, para poder hacer esto. Padre bendito, te pedimos también, Señor, por cada uno de los hermanos que están enfermos, Padre, que seas con ellos, Padre, que les sanes si es tu voluntad. No solamente hablando de la enfermedad física, Señor, sino también de la enfermedad espiritual, Padre. Tal vez esta situación, Señor, mundial haya hecho que nuestro espíritu haya enfermado, Padre. Y también te pedimos sanidad por ello. Por todo lo demás, Señor, gracias por siempre ser fiel para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, agradecemos esta bendición de haber estudiado tu palabra. Amén. Hermanos, por nuestra parte es todo. Dios me los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Paz a vos y hasta luego. Gracias por ser parte de esta predicación de la palabra. Qué bueno saber que el Señor Jesucristo no nos abandona. Aún en estos momentos, nuestro Dios nos acompaña, nos fortalece y nos ayuda.